noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos dos temas que son sumamente importantes. Tengo dos bloques sobre el primer tema. Lo primero que vamos a tratar tiene que ver con una ley que ha sido vetada por el Poder Ejecutivo. Una ley que, para decirlo en términos muy sencillos, permite que en las licitaciones donde se hacen compras públicas, la industria local pueda hacer una oferta cuyo precio sea hasta 40% por encima de lo que hayan ofertado las empresas internacionales, las empresas extranjeras que están en esa licitación. Por un lado tenemos a representantes de la UIP, por ejemplo, que defiende esto porque dice que se trata de alguna manera, promover a la industria local. Por el otro, están los que dicen que esto sería violatorio de acuerdos que está suscribiendo el país a nivel internacional y que podría vedarnos una cantidad de mercados. Este es el primer tema que vamos a estar discutiendo, lo vamos a hacer en dos bloques. Primero vamos a escuchar la versión oficial, la versión de representantes de la administración, Abdo, que dicen por qué es necesario, por qué fue necesario vetar. Después vamos a escuchar a la gente del sector privado, va a estar el presidente de la UIP, va a estar uno de los integrantes del gremio de los importadores y vamos a hablar también con gente de la Unión de Gremios de la Producción, porque también las consecuencias de esto puede afectar a otros sectores. Y en la segunda parte del programa va a estar el presidente del Banco Central. ¿Qué va a pasar con el dólar? Esta recesión a nivel mundial, ¿cuánto nos va a impactar a nivel local? Bueno, muchos temas para hablar hoy. Y voy a ir ya directamente con el primer bloque y con nuestros invitados. Está hoy con nosotros el canciller nacional, Antonio Rivas. ¿Qué tal, canciller? Gracias por venir. Luis, muchísimas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia y también a la ministra de Industria por estar aquí y poder acompañarte en este programa tan prestigioso. Bueno, y está con nosotros Liz Kramer, la ministra de Industria y Comercio. Hola, Liz, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Luis, gracias por la oportunidad. También al canciller un saludo, a los televidentes también un gusto. Voy a ir directamente al grano. Sí. O sea, tenemos una ley, lo digo en términos, digamos, muy simples para no complicar la cosa, una ley que básicamente dice que las compras que haga el Estado, en las licitaciones que haga el Estado, la industria local puede llegar a presentar una oferta cuyo precio sea hasta 40% por encima del precio que planteen las empresas extranjeras. ¿Es así? Sí, esa es una forma de mirarla, sí. Sí, okay. Pero tiene más complicaciones, tiene más detalles, pero digamos en términos generales es así. Y quiero empezar con el canciller. ¿Por qué una ley como esta nos puede dejar fuera o nos puede dejar mal parado en varios acuerdos comerciales internacionales que tenemos? Sí, la verdad que aquí lo importante es tener en cuenta que muchas acciones que se realizan a nivel interno y cuando uno pertenece a un grupo de países, cuando uno pertenece a una organización como la Organización Mundial del Comercio, se debe tener en cuenta las reglas que uno pacta a nivel internacional. Nosotros, como miembros del Mercosur, hemos trabajado durante tantos años, lleva más de 20 años esta negociación con la Unión Europea, y hemos acordado, el año pasado se cerró en junio, las negociaciones referentes al acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde Paraguay salió favorecido con el objeto de que todo lo que hace referencia a compras públicas no afecte al Paraguay y nos ponen un tope hasta el 20%. A diferencia de los otros países del Mercosur que no tienen esa preferencia, nosotros sí la tenemos. Entonces es un acuerdo ya cerrado dentro del ámbito Mercosur-Unión Europea, así también como con EFTA, que son los países no miembros de la Unión Europea, como Suiza, Noruega, Liechtenstein y también Islandia. O sea, esto está hoy vigente. O sea, hoy en las compras que hace el Estado paraguayo, cuando participan empresas nacionales, en la oferta de precio puede ser hasta 20% por encima del precio que ofrezcan las empresas extranjeras. Totalmente. 20% y eso está acordado y ya está aceptado por nuestros socios y está aceptado dentro de lo que es la negociación Unión Europea. Eso logramos exclusivamente para el Paraguay que continúe así. Es un logro único para Paraguay. O sea, Argentina o Brasil, cuando su Estado hace compras, ellos no pueden darle ese 20% de margen a su industria local. Ellos tienen, en algunos casos, tienen casi todos para MIPYMES, en algunos tienen 8%, otros tienen 15%, pero para el acuerdo con Unión Europea ellos abrieron todo, abrieron compras públicas. El único que se quedó con compras públicas fue Paraguay al 20%.
¿sí? Al 20. O sea, a ver, las empresas europeas en ese acuerdo, Sí. Unión Europea-Mercosur, pueden participar de la licitación, pero su oferta tiene que mejorar ese 20% Sí. de margen que tiene la Sí, industria quiere- local. sí, así Claro, es. la industria local tiene la ventaja de que puede ofrecer un 20% más. Ese es un beneficio único y exclusivo del Paraguay. Es un beneficio altamente celebrado por el sector privado que nos acompañó a lo largo de toda la negociación y fue un beneficio realmente para nosotros muy sustancial porque justamente somos bajo una condición de país en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso forma parte del acuerdo, fue aceptado por nuestras contrapartes, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay, Unión Europea, EFTA, y forma parte de lo ya pactado. Ahora ya estamos en proceso de revisión, ya no se puede volver atrás, no se puede cambiar, no se puede hacer algo porque va contra convenios internacionales que el canciller sabrá explicar Sí, mejor. no, y además está en proceso de traducción. Ya comenzaron a traducir todo el texto del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Son 7.000 páginas que ya comenzaron a traducir porque a 18 lenguas de la Unión Europea, porque la revisión leal está terminando ya. Entonces, si nosotros planteamos algo diferente a lo pactado, estamos saliendo del acuerdo que llegamos y crearíamos un problema dentro de la negociación. Y tanto el acuerdo Mercosur-Unión Europea como Mercosur-EFTA y todo lo que se relaciona a los acuerdos firmados por Paraguay, porque aquí hay que tener en cuenta los compromisos y los acuerdos. Si nosotros salimos de eso, podemos llegar a un problema a nivel de la OMC por incumplimiento o por también salir del marco de lo pactado, que está establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde... Pero el acuerdo con la Mercosur-Unión Europea todavía no está aprobado. Esto lo tienen que aprobar los parlamentos de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y nuestros parlamentos. Exactamente, pero la negociación ya está cerrada. Primero se cierra la negociación, Luis. Y después va Después pasa a legales y pasa a revisión de traducción y pasa al Parlamento Europeo y a los países. Pero interín, vos no podés cambiar en tu país lo que tenés. Pactaste eso, vos no podés irte contra tu palabra, contra lo que pactaste. Vos no o sea, es podés como que pedir más. nosotros ya hicimos una oferta. Ya que es la que cerramos. van a analizar los Sí. parlamentarios, Sí, los exacto. legisladores. Sí, es como de la un Unión contrato Europea. de compra-venta, donde hay una garantía. Si nosotros salimos de eso, perdemos la garantía. En este caso, podríamos Perdemos los quedarnos mercados. fuera del mercado, nos quedamos aislados. Y el tema es, nosotros como Cancillería lo que estamos haciendo es avisando de cuáles serían las consecuencias si avanzamos en este paso. ¿Y cuál sería? O sea, porque esto está en el Parlamento ahora. El Parlamento puede No. rechazar el veto del Ejecutivo. No, Sí, digo, así en la el ley. sí, La ley sí, está. exactamente. Esta ley. Esta ley se sale de lo que se acordó. Sí. ¿Ok? Con el Mercosur y con la Unión Europea. Si el Parlamento rechaza el veto del presidente, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cuál es la consecuencia? Y la consecuencia es que podemos perder privilegios y ventajas dentro del acuerdo Unión Europea-Mercosur, mismo dentro de Mercosur. Por eso nosotros como Cancillería lo que estamos haciendo es avisando cuáles son las consecuencias. Lo que no queremos después decir, lo que no queremos decir nosotros... Claro. Sí, fácilmente. Y perdemos una gran oportunidad para todo el país. No es para un sector, es para todo un país. La posibilidad, si el sector privado lo aprovecha bien, yo creo que se van a preparar para eso. El Acuerdo de Unión Europea-Mercosur significaría el crecimiento del 10% del PIB para nosotros, o sea, 4.000 millones. Es para las industrias de exportación. La industria paraguaya no puede pensar solamente, o sea, se tiene que proyectar y nuestra obligación es salir y conquistarle mercados y conquistar acuerdos que les permitan a ellos expandirse, ¿verdad? Y crecer. De lo contrario, no vamos a poder nunca para solamente un mercado tan pequeño subsistir. Además, sí. está el tema de las inversiones, porque esto va dentro de lo que sería una falta de seriedad, inclusive hasta podemos rozar una inseguridad jurídica. El otro día, justamente en un debate que organizó la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde estaban varios embajadores, muchos de ellos hicieron hincapié a la situación de las inversiones extranjeras que están aquí.
O sea, que están muy preocupadas por esta situación. Aquí lo que nosotros no tenemos que romper lo pactado. Ahora, cuando hablamos nosotros de que, digamos, si se cierra este acuerdo con la Unión Europea, digo, si se aprueba en los parlamentos europeos y los de Mercosur también, obviamente, podríamos tener una expansión hasta el 10% de nuestro PIB. Sí. Eso es una proyección real. ¿Sobre qué base, qué datos? Primero, sobre el potencial de mercado. Segundo, ¿Para vender qué, por ejemplo? Y nosotros le vendemos todavía cosas primarias y secundarias y ellos nos venden más tecnología. Pero una empresa alemana va a poder pensar en Paraguay en un lugar especial para venir y construir o fabricar aquí para el mercado de 280 millones que es Mercosur. O sea, la atracción de inversiones para quien le venda a Mercosur se instala y Paraguay se ofrece como plataforma de venir y fabricar aquí total o parcialmente y venderla a este gran mercado. Esa es una posibilidad. La otra es la industria paraguaya propia que va, como hoy estaba hablando justamente con los domisanitarios, con la empresa Iris, perfectamente puede salir a competir porque van a ser arancel cero, o sea, vamos a estar en libre mercado en un determinado tiempo. El 93% de nuestras economías no van a tener aranceles, Luis. O sea, nosotros vamos a venderle a Europa sin aranceles. Así es. Sí. ¿Y ellos a nosotros? Sí. Por eso para nosotros es importante tener, como dice tu programa, cuentas claras. Las reglas tienen que estar claras y eso le va a dar seriedad, va a dar confianza al país en frente a todo el mundo, porque hoy día estamos en un mundo globalizado y nada se escapa. Y eso nosotros tenemos que aprovechar. Nuestra condición de país sin litoral marítimo es un problema para nosotros, pero tenemos que hacerlo como una situación aprovechable dentro de lo que es Mercosur, porque con Mercosur nos permite tener mayor presencia en el extranjero. Claro. Ahora, hay dos escenarios distintos cuando hablamos del tema de las compras públicas. O sea, da la impresión de que esto es, por un lado, estimular la industria mediante las compras que hace el Estado o garantizarles un mercado internacional donde van a vender mucho más de lo que eventualmente le vendan al mercado. Para las grandes empresas yo creo que es así. Pero para las micro, pequeñas y medianas empresas que recién están desarrollando músculo, pensar en exportar en Europa casi es imposible. Entonces, digamos, que el Estado les compre a esas empresas es un muy buen negocio como país, ¿verdad? Porque vamos a desarrollar la microempresa, que es la que genera puestos de trabajo. Nosotros hoy en ese 20% no discriminamos, o sea, es para todas las empresas. Las empresas, en la ley, en el considerando de la ley, dice que es para apoyar a las microempresas, pero en la ley propiamente nada dice al respecto. O sea, no hay... Son las empresas en general. Dicen las empresas en general. Entonces, nosotros propusimos cuando pudimos, ¿verdad? En la revisión, que fue cuando pudimos en diputados, porque en senadores ya no llegamos, en diputados propusimos que diga taxativamente que es para las MIPYMES o que nos digan hasta, que nos dé un margen para ver, bueno, en esta zona, esta industria, en esta sí vale la pena pagar más porque resulta que es como estamos haciendo con los textiles, con la industria textil se hizo un acuerdo nacional, hay 2.000 familias hoy trabajando con más de 15 o 18 empresas, todos están trabajando, proveyéndole al Estado con un precio único, de unas batas que antes no se producían en Paraguay. Y así estamos con la industria metalúrgica en otros aspectos también. O sea, podríamos meter en ese acuerdo si fueran, por decirlo así, compras menores. Por ejemplo, es decir, puede ser. Si el Estado dice, hasta este volumen de compras, es una de las posibilidades. Mantengamos un 40% para las micro, pequeñas y medianas por ejemplo, empresas. Luis, te doy un ejemplo. Hay cosas que ni el 40... Hay, por ejemplo, están las torres chinas que compran la ANDE. Ahí ni con 40% le ganás, porque las cosas que vienen de Asia son costosísimas, baratísimas. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tomar decisiones y decir, bueno, ok, en una licitación de 200 millones de dólares, tal vez un X% de estos insumos deban ser pagados a nivel local para desarrollar tal o cual industria, pero en un tal porcentaje. O sea, no poner cupo en materia de precio, sino porcentaje de compra, digamos. Porcentaje de compra. En algunos sectores. En síntesis, Luis, falta estudios. No hay un estudio que nos diga, en esto vamos a hacer por sectores, aquí vamos a hacer, en esto corresponde compras sustentables. Compras sustentables, ¿cuál es el concepto? Que tu plata del Estado sea no solamente considerada financieramente, sino el costo socioeconómico. Claro. De repente importa, mira, en esta sí vale la pena porque resulta que son 2.000 familias en una zona donde no hay otra cosa, así que ese municipio que le compre a su MIPYME local, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si te dan un margen, Contrataciones Públicas nos alertó
de que nosotros a nivel internacional tenemos, o sea, a nivel internacional los estados deberían de tener por lo menos 4 proveedores por cada rubro, ¿sí? Sí. Rubro ítem. Y que Paraguay tiene un promedio de 2,5, ¿sí? Eso ya significa de por sí menos proveedores en promedio, y eso alerta, que es lo que estamos haciendo nosotros, de que tenemos que hacer más rigor técnico para decir en qué sectores sí, en qué sectores no. Hay sectores donde a lo mejor hay pocos oferentes, y si hay pocos oferentes, ahí tenemos un riesgo, que no estamos acusándole a nadie, pero existe un riesgo de oligopolio, ¿verdad? Existe un riesgo que doña Juana, don Pedro, tiene que saber que es un riesgo, y nosotros como ciudadanos tenemos que la obligación. Ese es un dato muy interesante, o sea, a ver, para que entienda sobre todo el televidente, el Estado sale a comprar como cualquiera, ¿verdad? Si yo ciudadano salgo a comprar y solamente 2 personas me ofrecen el precio que yo necesito, en la negociación probablemente me va a costar caro. Si son 8 lo que me ofrecen y voy a negociar con 8 diferentes y los 8 me quieren vender, puedo conseguir un precio más barato. Esa es economía básica, así mismo. Ok. Sí. En el caso de Paraguay, la recomendación es que haya por lo menos 4 Sí. que le ofrezcan al Estado. Sí. Pero el Estado paraguayo en promedio solamente tiene 2. 2,5. 2,5. Dicho por Pablo Seitz en reunión especial del equipo económico, que somos muchas instituciones que nos reunimos para este tema, pero que otras son convocadas en especial para este tema. Y él lo dijo, que este era un promedio, que teníamos un promedio muy bajo, y que, digamos, eso agravaba de alguna manera otra vez la situación, ¿verdad? Porque en eso estaba. Pero sí hay posibilidades, Luis, de, por ejemplo, trabajar en compras sustentables. De hecho, estamos conscientes, el Ministerio de Industria y Comercio, de que una profunda revisión de todo el proceso de compras públicas tiene que ser hecho. De hecho, el gobierno, el presidente Abdo ya lo ha puesto dentro del paquete de reforma, porque tenemos que tener compras sustentables, tenemos que tener compras más eficientes y tenemos que darle una vuelta de tuerca. Tiene muchos años de salir. Claro, porque uno puede decir que el Estado compre más barato es bueno para la mayoría de los contribuyentes porque con nuestros impuestos se compra. Sí. Pero si la compra se hace de una... Porque todas las leyes que están saliendo tienen un límite, dicen 12 meses, 18 meses, etcétera. Claro, que sea por el periodo... algo. Sí. O sea, eso es más fácil de vender, por decirlo, con quienes estuvimos negociando para acordar con la Unión Europea. Sí, porque aquí hay que tener en cuenta que no es solamente la negociación con la Unión Europea o en el ámbito Mercosur. Está también con aquellos países con los cuales tenemos trato bilateral. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos... Ahora estamos negociando para venderle carne. Sí, que estamos ya a las puertas de lograrlo. ¿Y con esto nos pueden cerrar la puerta? Y no le vimos muy contento al embajador, ¿verdad? Exactamente, pero... sí. Y mismo también... O sea, obviamente no es que ellos van a participar a lo mejor en muchas licitaciones en Paraguay. No pero es así, una suerte de toma y daca. No, Luis, no es así. Primero, que nosotros no le vendemos a los gobiernos de otros países. Claro, no estamos en ninguna licitación. Pero en las negociaciones internacionales, doña Juana, don Luis, cualquiera que me pueda, voy a tratar de ser muy clara, no es que es por esto te cambio por esto. Vos tenés que tener primero buenas relaciones, tenemos que conseguirle mercado a la industria nacional, tenemos que conseguir acuerdos y tenemos que respetar nuestros acuerdos. Si no los respetamos, no tenemos fuerza como para reclamar o para pedir concesiones especiales como las que hemos concedido, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros estamos a full con el tema de la carne de Estados Unidos, que va a ser fundamental. Estamos también con otros países con ese producto, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y, digamos, va en contramano de las prácticas internacionales. Por tanto, nosotros dimos nuestro parecer honesto, por lo menos nuestro punto de vista técnico, responsable, de decir, señores, esto merece un estudio a cabalidad, esto necesita sectores, necesita un asta para que nos dé un sector... O sea, no está mal plantearse otra vez el tema de la compra pública buscando beneficiar a la empresa local, sobre todo a las pequeñas. A las MIPYMES, por ejemplo. Pero no con esta ley. Nosotros propusimos cambios que van en ese sentido. No se tomaron en cuenta. No fueron abordados como tal. Salió con un solo artículo así en general. Obviamente respetamos una facultad soberana del Congreso, tomarlo de esa manera, pero nosotros dimos, tanto la Dirección de Contrataciones Públicas, el Consejo Nacional de la Competencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, todos nuestros pareceres fue, señores, necesitamos digamos, más estudios, esto puede afectar a acuerdos internacionales. Nosotros les pedimos, ¿por qué no hacemos por un asta? O sea, dimos alternativas como para poder
digamos que lo loable que haya detrás de esa intención no pueda perjudicar lo mucho que ya se logró para la industria nacional en el exterior, por ejemplo, que son estos mercados que se lograron y que por supuesto va a depender de nosotros que los sigamos aprovechando. Canciller, si bien no hay una relación directa, pero en las negociaciones, por ejemplo, el tema del acuerdo automotriz con el Brasil, la contraparte te saca, digamos, estas cartas cuando vos estás negociando. O sea, vos estás discutiendo autoparte y te dicen, no, pero espera, acá ustedes sacaron esta ley en donde le dieron prioridad a su industria violando los acuerdos del Mercosur. Totalmente, sí, ahí es el momento donde salen las cuestiones a relucir, donde buscan la forma de, a través de esa negociación, presionar para obtener mejores beneficios. Por eso siempre es importante estar en regla para poder tener mayor capacidad de negociación y mayores ventajas en el momento de solicitar también una proporcionalidad a lo que uno está queriendo dentro de la negociación. Yo lo voy a decir en un tono un poquito más simple. Cuando se está negociando, todas las cartas se ponen en la mesa. Y te pone... Y esta es una carta marcada nuestra. Y esta es una carta para nosotros muy compleja, por eso le propusimos al señor presidente esto. Hicimos un estudio serio con todas las instituciones vinculadas al tema, con mucha responsabilidad, sabiendo que no es fácil porque digamos, es complejo defenderlo. Un veto como este, y sabíamos que le poníamos al presidente en una situación muy compleja. ¿Cómo que vetas a la industria? Pero para cerrar quiero dejar esto bien en claro. Esta ley, de acuerdo con la lectura que ustedes hacen, es más para las empresas grandes que para las pequeñas. Y no tiene ninguna especificidad para la empresa pequeña. Bueno, entonces, o sea, beneficia a las grandes. Y hay más riesgo de alguna manera, que se pongan de acuerdo para fijar precios. Y cuando no hay, porque no, sobre todo en las grandes compras, de hecho los ministerios importantes que tienen grandes compras presentaron su preocupación en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, compra de medicamentos. Por ejemplo. O porque la industria farmacéutica va a tener 40% por sobre los precios que tenga cualquiera que traiga el mismo producto de afuera. Sí, fueron consultados en el equipo económico sobre su parecer en este sentido, y también expresaron su preocupación de que cuanto menos necesitaban hacer un análisis para saber cuánto impactaría, ¿verdad? Porque finalmente lo que tienen que repartir es que tienen que repartirle a doña Juana, a don Pedro, a don Luis, ¿verdad? A lo mejor vos y yo podemos resolver de alguna u otra manera, pero de eso se trata. Entonces, aquí lo que para nosotros, digamos, decir que tenemos un compromiso absoluto con la industria nacional, y eso demuestra que inclusive durante la pandemia estamos viendo alternativas para poder apoyar así la industria textil, la industria metalúrgica. Esto quiere decir, y ahí cierro porque se me fue el tiempo, si se acepta el veto, empiezan a trabajar en una alternativa. Si se acepta, o sea, si el Parlamento acepta el veto, sí, la ley no corre, sí, empiezan a trabajar igual en una alternativa para este tipo de compras. Y veremos las consecuencias. Trabajaremos en las consecuencias. No. Si se acepta el veto, quiere decir que la ley no corre. Si el Parlamento acepta el veto, o sea, queda vigente el veto, sí, la ley no corre, sí, empiezan a trabajar en una alternativa a esta ley, digo. Es posible, nosotros le dimos ideas claras que es posible trabajar en cuestiones que sean mucho más defendibles, con todos estos elementos, con todos estos estudios. Creemos firmemente que la industria nacional tiene capacidad y competencia para salir no solamente a venderla al Estado, sino salir a vender y conquistar mercados internacionales, ¿verdad? Para nosotros es muy importante ver el día después de la pandemia. Nosotros estamos preparándonos para salir a competir. Estamos preparándonos para tratar de no copar, pero aprovechar el mercado externo con todos nuestros productos. Por eso tenemos que tener una foja bien, vamos a decir, arreglada, con cuentas claras, para poder aprovechar el día después de la pandemia. Perfecto. Bueno, yo le quiero comprometer a los dos para un siguiente programa, Taiwán o China. Para mí es un tema que está ahí, que hay que discutirlo. Perfecto, sin problema. Taiwán o China, ¿puede ser? Sí, yo le pido a mi canciller, si mi canciller me dice que puedo estar, yo estoy. No hay problema, sí, claro que sí. Perfecto, entonces vamos a hacer la pausa a nosotros, ¿sí? Enseguida van a estar el representante de la UIP, porque en esta historia, por supuesto, está la otra versión. Está la gente de la UIP, están del Centro de Importadores. Vamos a estar en contacto también con la Unión de Gremios de la Producción. ¿Qué opina el sector privado? Este es un tema que nos tiene que interesar, porque puede parecer que, no, es ajeno, es una cosa que está... No, o
o le jode a la industria, si es cierto, o nos puede joder a todos si es que terminamos fuera, por ejemplo, de estos acuerdos con la Unión Europea.